En este video vamos a abordar el tema de curvas de nivel. Vamos a seguir con Stewart y vamos a hablar, como decíamos, de este tema en el cual va a ser una nueva forma, vamos a ver, que una nueva forma de representar una figura. Y esa nueva forma nos va a llevar de una figura de 3 dimensiones a una figura de 2 dimensiones. Eso va a ser, en definitiva, una técnica que vamos a usar dentro de las tantas para visualizar nuestra función de una manera más sencilla, o vamos a también observar que en vez de graficarla en 3 dimensiones, a través de la curva del nivel, se nos puede dar una idea de la forma de la función, haciéndolo con un dibujo que está en 2 dimensiones. Bueno, antes de ir a ver la curva de nivel, yo les desearía mostrar recuerdan nuestras famosas nuestras 2 ecuaciones que decíamos que íbamos a manejar muchísimas veces para abordar cualquier tipo de problema. Cuando trabajemos con límites, con derivadas, con integrales, queda z igual a x más y, o una forma de z igual a 2x más 3y, por decir algo. O sea, z igual a un a por x más b por y. Que eso era un plano. Y la otra ecuación que vamos a usar muchísimo es z igual a por x cuadrado más b por y cuadrado, donde ese a y b pueden ser cualquier valores, particularmente si a y b es 1, nos quedará z igual a x cuadrado más y cuadrado, que es un paraboloide. Bien, vamos a hablar un poquito más, o cómo podríamos imaginarnos esa gráfica que ya les había comentado en videos anteriores, y qué técnica solemos usar, que en definitiva era dejar fija una variable y dejar que la otra se modifique libremente, y vamos a ver que eso nos conduce a ir formando una serie de curvas que luego esa familia de curvas me van a dar la superficie final. Y luego vamos a relacionar que esa forma de ver o de construir nuestras gráficas es muy similar a la forma de construir una curva de nivel. En definitiva es casi lo mismo, con una pequeña variante. Entonces vamos a ir y vamos a imaginarnos primero la ecuación más sencilla, que sería la de un plano, z igual a x más y. Yo muchas veces les suelo hacer la pregunta, la pregunta, y les digo, si yo les doy la ecuación y igual a 3, ¿qué representa? Y ustedes en principio me dicen, bueno, profe, es una recta horizontal donde corta al eje de la y en y igual a 3. O sea, respondería obviamente a una recta y igual a x más 3, donde la a es 0. Entonces y igual a 3 es una constante, archiconocida. Y yo les sé decir, no, está mal. Y uno en principio dice, no, ¿por qué está mal? Y está mal porque yo les digo, es un plano. Y uno dice, ¿cómo? Es un plano, si es una recta. Y en realidad, obviamente, una pregunta capciosa, para que uno indague un poquito más allá de la pregunta propiamente dicha. Es una pregunta capciosa porque es como que uno no da toda la información. Porque nosotros, habitualmente, si nosotros teníamos la ecuación igual a 3, decíamos que era una recta, y sí. Y si nosotros teníamos la ecuación 2x más 3, también era una recta. Y uno puede decir que ambas ecuaciones son un plano. ¿Por qué puede decir eso? Uno puede decir que y igual a 3 o la otra ecuación y igual a 2x más 3, ambos son planos si estamos trabajando en R3.
Si nosotros estamos trabajando en R2, eso es la ecuación de una recta. Y si nosotros, esa es la ecuación cartesiana de un plano en R3, el caso de I igual a 3, es una ecuación de un plano paralelo al plano generado por el XZ y que pasa por la cota igual a 3. Y en el otro caso, que I es igual a 2x más 3, es un plano que va a ser paralelo al eje de la Z. Y ahí está la gran diferencia, o sea, depende cómo uno tome esa ecuación, puede pertenecer a un plano o una recta que es la que nosotros normalmente trabajamos. Lo que ocurre, esos planos, como están perpendicular a uno de los tres planos coordenados, cuando uno trabajamos en R2, era como que ese plano proyectado sobre ese plano perpendicular, lógicamente nos da una recta, ¿no es cierto? Porque sería la intersección de dos planos. Y eso es lo que nosotros veíamos cuando trabajábamos con ecuaciones de R1 en R1. Después, bueno, vamos a andar un poquito en ese detalle. O sea, recuerden ustedes que la ecuación general de un plano, una ecuación cartesiana en plano en R3, tenía la forma A por X más B por Y más C por Z igual a D, ¿verdad? En el caso que un plano fuese paralelo a algo, era cuando se nos eliminaban no se nos eliminaban, sino que esos coeficientes eran cero. O sea, si nosotros en la ecuación A por X más B por X más Z más C por Z igual a D, tomamos A y B igual a 0, C igual a 1 y D igual a 3, por decir algo, sería un plano que es paralelo al plano XY y que interseca ese plano, lo corta en Z igual a 3. O sea, si nuestro Z lo tomamos como altura y nuestro XY está en nuestro piso, digamos, en una habitación, sería un techo, digamos, supuestamente, un techo que está a 3 metros, sería ese plano en el que estamos considerando. Bien, vamos a ir un poquito más allá y vamos a hacer todo esto que estamos diciendo un poco así en el aire, lo vamos a hacer a través de una serie de figuras gráficas que yo extraje, lo hice en GeoGebra, y lo vamos a hacer con una ecuación de un paraboloide. Y luego, si entendemos perfectamente la ecuación del paraboloide, muy rápidamente vamos a entender eso que hemos estado diciendo verbalmente acerca de los planos. Para ello, vamos a mostrar lo siguiente. Miren, supongamos que tenemos una función que es z igual a x cuadrado más y cuadrado, que sería nuestro famoso paraboloide. Vamos a ver que esa función es como si fuera una especie de copa, en este caso, que está parada, una copa, digamos, sin la pata, digamos, ¿cierto? Sería todo esto que está acá medio rosadito, sería la parte de nuestro paraboloide. Ya lo vamos a ver por qué es esa forma que sale, pero vamos por un instante a suponer que eso no lo tenemos visualizado. O sea, nos dan la ecuación y decimos, esa ecuación, z igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿qué gráfica tendrá? Vamos a plantearnos esa incógnita. Bien, por otro lado, ¿cómo será la ecuación de un plano que sea x igual a 0 y otro plano x igual a 1? O sea, si ese plano no tiene parte en y ni parte en z, indica que el coeficiente que afecta a la y y a la x en realidad es 0. O sea, la ecuación x igual a 0 es como si uno la pensara como 1 por x
más 0 por y más 0 por z igual a 0. ¿Verdad? Esa ecuación del plano sería este plano que está aquí. Ven que acá hay dibujados dos planos celestes. Estamos hablando de este plano que exactamente coincidiría con este plano de eje coordenado, ¿verdad? Este es el eje X, este sería el eje Y y este el eje Z. Entonces es un plano que estaría generado de alguna manera por el plano YZ, porque X vale 0. ¿Estamos? Y el plano este azul, que está aquí una unidad más adelante hacia la derecha, sería el plano X igual a 1. Nuevamente, sería 1 por X más 0 por Y más 0 por Z igual a 1. Esa sería la ecuación cartesiana de esos dos planos en el espacio. ¿Sí? Y en eso lo hemos visto perfectamente y hemos hecho muchísimos ejercicios en álgebra 2. Bien, por lo tanto, ¿cuál sería nuestra situación? Nuestra incógnita es encontrar qué forma de gráfica tiene la función z igual a x cuadrado más y cuadrado, nuestro parábola. Y tenemos como elementos auxiliares dos planos que hemos dibujado, que son estos dos, cuyas ecuaciones son x igual a 0 y x igual a 1. Bien. Vamos a suponer que nuestra ecuación z igual a x cuadrado más y cuadrado, hagamos una variable fija, hagamos una variable que no se modifique, solamente dejemos que se nos modifique la otra. En principio tomemos que x vale 0, no solamente que es fija, sino que vale 0. Por lo tanto, nuestra original ecuación z igual a x cuadrado más y cuadrado se nos transforma en z igual a y al cuadrado. Si nosotros graficáramos esa función y nosotros lo vemos, nos paramos aquí, arriba de este eje rojo, x, y miramos hacia allí, hacia la parte negativa del eje de las x, veríamos exactamente esta parábola que está acá. ¿Sí? Que sería, esa parábola estaría en este plano. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si repetimos la experiencia y decimos, bueno, vamos a darle un valor a x. Tomemos el valor de 1. Nuestra nueva función va a ser z igual a 1 más y cuadrado. Sabemos que es una parábola con rama hacia arriba que pasa y corta el eje z, nuestra variable dependiente, en 1. Por lo tanto, sería exactamente, si nos ponemos en este lugar de observación, esta parábola que tenemos marcada aquí. Lógicamente, esta parábola está una unidad hacia adelante, pero si la proyectáramos sobre el plano YZ, sobre este eje coordenado, y lo viésemos desde aquí, sería exactamente una parábola z igual a y cuadrado más 1. Si nosotros estamos parados en ese lugar que les acabo de mencionar, veríamos estas dos parábolas. Esta sería para x igual a 0, y esta sería para x igual a 1. ¿Sí? Ahí vemos perfectamente que obviamente es una parábola de la normal y corriente que veníamos trabajando en análisis 1, nada más que antes era y igual a x cuadrado más 1, y ahora será z igual a y al cuadrado más 1, o z igual a y al cuadrado más 0, que sería esta que está acá. Pero es lo mismo, nada más que hemos hecho, o sea, de alguna manera hemos como que agarrado esos dos planos y los llevamos y los comprimimos contra nuestro plano YZ. Bien. Ustedes se fijan que si repiten esa operación en distintas oportunidades con distintos X,
obtenemos lo siguiente, que es esa figura que les estaba mencionando. O sea, podemos ir repitiendo este plano hacia la derecha aquí y hacia la izquierda. ¿Y qué vamos a obtener? Una familia de curvas parabólicas que van a ir cada vez siendo, su vértice va a ir estando más hacia la derecha, y obtendríamos una familia de numerosas parábolas como las que vimos aquí. O sea que en vez de tener dos, tendríamos otra parábola acá, otra parábola acá, otra parábola acá, sucesivamente. Dada la simetría de esta ecuación, eso que estamos haciendo para X, podríamos haberlo hecho para Y. Y vamos a obtener exactamente la misma figura que acabamos de obtener, nada más que ahora, en vez de estar cortándolo con planos que están en el IZ, si dejamos Y constante, cortaríamos con planos XZ. Y las parábolas ahora estarían en esta cara, y los planos estos, en vez de ser así, serían así. Pero la idea es la misma. Entonces, si ustedes imaginan muchas de esas parábolas, pueden lógicamente reconstruir en su imaginación esta figura, que sería nuestra figura geométrica que reproduce nuestra ecuación z igual a x cuadrado más y cuadrado. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es, si lo vemos de acá, lógicamente una sucesión de parábolas. Lógicamente esta ecuación, si la viéramos de acá arriba, imagínense cómo verían. Verían una sucesión de círculos concéntricos que cada vez van siendo más chicos. Imagínense ustedes ahora que en vez de pararnos de acá, nos paramos de acá. Siempre que nosotros nos paremos enfrente de uno de los ejes coordenados, de alguna manera, si nosotros nos paramos enfrente de aquí, de alguna manera estamos fijando este eje. Cuando nos paramos acá, estamos fijando este eje y vemos cómo cambia este eje respecto de este. Cuando nosotros nos posicionamos acá, vemos cómo cambia este eje con respecto de este, la variable, ¿no es cierto?, que se representa en ese eje. Y si nosotros nos posicionáramos acá, veríamos cómo cambia la variable de este eje respecto a la de este eje. ¿Sí? Entonces, fíjense qué interesante. En realidad, cuando uno grafica algo así, es esta variable en función de estas dos, porque uno lo toma por convención, pero podríamos decir que es esta variable en función de esta, o que es esta variable en función de esta y de esta. O sea, nosotros decimos z igual a x cuadrado más y cuadrado, y decimos que z es función de xy, pero en realidad si despejamos de ahí x sería función de z y de y. Si despejamos y sería función de z y x. En general uno toma z como función de x. Pero en realidad es una función que hay tres variables simultáneamente, dada dos, una tercera queda fija. Y como decimos que esas dos pueden ser cualquiera, de alguna manera podríamos posicionarnos acá, y ya vemos cómo cambia esta variable respecto de esta, por lo tanto esa variable ya deja de ser una variable una función de dos variables, sino pasa a ser una función de la variable verde respecto al azul, o el azul respecto a la verde. Si nos posicionamos aquí, la función es función de la variable roja respecto al azul, o del azul respecto a la roja. Y si nos posicionamos acá, la función ahora pasa a ser variable verde en función de roja, o de roja en función de verde. O sea, en los tres casos hemos convertido nuestra función, sigo con variable, nuestra función de dos variables en una función de una variable. Y eso nos permite hacer en nuestra imaginación una gráfica más sencilla y reconstruir nuestra gráfica tridimensional. Miren, a modo de conclusión, fíjense lo que yo les comentaba, lo que yo les comentaba,
ver en esta puede suceder mejor. Miren, ven aquí, si, bueno, supónganse que este sea el X, el rojo el Y y el azul el Z. En este caso, la función es este plano que es paralelo al eje de las X. Si este el rojo es el Y, es nuestra famosa función y igual a 2. Que como y igual a 2 no es 0x más 2y más 0z, y, perdón, vuelvo a reiterar, me equivoqué, es la función sería 1y o 0x más 1y más 0z igual a 2, que nos queda y igual a 2, y si es una ecuación de un plano, la gráfica es todo lo que está aquí. Mientras que si nosotros en vez de trabajar con 3 dimensiones, como estábamos trabajando acá, trabajáramos con 2 dimensiones, como nosotros antiguamente trabajamos en análisis 1, este eje desaparece. Por lo tanto, es como que nosotros nos posicionamos arriba de este eje, por lo tanto nosotros vamos a ver esta línea. O de otra manera la intersección de este plano con este que está acá, que sería esta recta. Por eso nosotros decíamos en análisis 1 que la ecuación y igual a 2 era esta línea nada más. Y en análisis 2, o en álgebra 2, la ecuación igual a 2 es este plano. Lo mismo pasaría con un plano inclinado, ¿verdad? O sea, si nuestro... Bueno, acá están dando vuelta los ejes, pero supongamos que este fuera el X. Vamos a poner el X acá y el Y ahí. Este plano sería la ecuación Y igual, acá tenemos 2, A valdría 1, y B de nuestro Y igual a X más B. A valdría 1, B valdría 2, o sea, nuestra ecuación esta sería Y igual a o 1, Y igual a X más 2. Sería esta línea. La intersección de este plano, oblicuo que está aquí, con este plano que sería el plano X. Y si nuestra ecuación la representamos en el plano en 3 dimensiones, esta recta sería la intersección de este plano con este plano original nuestro, por lo tanto la gráfica sería esta. ¿Ven cómo cambia? Depende en el espacio dimensional que nosotros estemos trabajando. Bien, dicho todo esto, podríamos hacer o llegar a la conclusión siguiente, que es un poco el título de este video: curvas de nivel. Las curvas de nivel, según Stewart, la define que, o dice que una curva de nivel son aquellas que las curvas de nivel es una función de f de 2 variables sobre las curvas cuyas ecuaciones son f de x igual a k, donde k es una constante en el rango de la función f, en el rango de definición de la función. O sea, si nuestra gráfica es esta, es como en las curvas de nivel, como nosotros vamos evaluando todos los valores de x y y, que cuando lo metamos en esta función, nos den un numerito que es constante. O sea, yo elijo un x y un y, hago toda la cuenta que yo tengo que hacer acá, y este numerito siempre me da el mismo. Todos esos valores x y y van a ser una cantidad infinita de valores que si yo los voy uniendo me dan una curva. Es una curva de nivel. O sea, imagínense que esta figura, yo las curvas de nivel, ¿cómo las obtengo? Cortándola con planos paralelos a x y a y, o sea, z igual a 1, z igual a 2, z igual a 3, recuerden que esa es la ecuación, de un plano horizontal. Si nosotros tomamos el z, el eje de altura. Como habíamos dicho, la ecuación es a por x más b por y más c por z igual a d. Aquí nuestro a y b es 0, nuestro c es 1,
Y nuestro término independiente es el valor que nosotros le queramos obtener. Por ejemplo, para acá será, no lo alcanzo a ver porque no sé, parece que fuera 45. Supónganse que este valor es 45, pues lo corto por un plano paralelo a XY y que pase por la cota 45. Es como que yo tomo un plano acá y voy haciendo intersecciones, digamos, muy burdamente, como si yo cortara rebanadas acá con un cuchillo, paralelamente al plano X. O como si yo apretara esta función y la comprimiera, o sea, pasara de tener 3 dimensiones a 2 dimensiones, y yo la apreté contra este plano X. Y estas curvas me están representando las curvas de nivel. O sea, para todos estos valores yo elijo este XY acá, este XY, y todos los valores me dan exactamente la misma imagen. Imagínense, si nosotros estuviéramos en el caso nuestro, de nuestra, esperen que no me encuentro, creo, no, porfa. Si nosotros nuestro famoso paraboloide lo seccionáramos con planos paralelos al verde rojo, XY, vamos intersecando, lo que vamos a ir obteniendo círculos concéntricos. Y fíjense cómo de alguna manera, si nosotros hacemos muchas gráficas, muchas curvas de nivel, para algunos tipos de figuras geométricas sencillas, pues podemos visualizar en nuestra mente la forma de esa figura sin tener que hacerla en 3 dimensiones. Miren lo que yo les digo. Supónganse que ustedes toman esta figura y cada una unidad de Z, acá es 1, 2, 3, 4, toman planos. Mi pregunta es la siguiente. Cuando ustedes corten, yo corto yo hago un plano Z0, un plano Z1, y tomo acá este plano 2, 3, 4, 5, y este plano 5. O dicho de otra manera, perdón, vamos a hacerlo distinto. Tomo el plano 0 y el plano 1. Y luego hago el plano 4 y el plano 5. O sea que voy a obtener un círculo correspondiente a la intersección de esta figura con el plano 0, otro con el plano 1, uno con el plano 4 y otro con el plano 5. Eso, como dijimos, si yo lo miramos de acá, nos van a dar 4 círculos exactos. ¿Por qué? Porque esa ecuación, z igual a x al cuadrado, va a ser 0 igual a x cuadrado más y cuadrado, 1 igual a x cuadrado más y cuadrado, sería 4, si nos va a ser, sí, pongámosle 4, porque lo hemos tomado 4. 4 igual a x cuadrado más y cuadrado, y 5 igual a x cuadrado más, o x cuadrado más y cuadrado. O sea, 5 círculos, porque como era la ecuación de un círculo, centrado en el origen, la ecuación de un círculo, en forma cartesiana centrada en un círculo. X cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Bueno, esta es una ecuación de un círculo, porque nos queda, no sé, para cuando z vale 4, por decir un número, nos queda 2 al cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Por lo tanto, esa curva de nivel para z igual a 4 va a ser un círculo de radio 2. La curva de nivel para z igual a 5 será un círculo de radio raíz de 5. En el caso de z igual a 1 será un círculo de radio 1. Y en el otro 0, obviamente 0. Si ustedes grafican esos círculos, van a ver que cuando yo subí una cota entre 0 y 1, el círculo pasó de ser un círculo 0 a ser un círculo de radio 1. Y luego, cuando yo subí de la cota 4 a la cota 5, pasé de un círculo de radio 2 a un círculo de radio 2 y algo. Por lo tanto, si ustedes ven la gráfica, van a ver
que el círculo entre 4 y 5 es como que está más cercano que el círculo entre 0 y 1. Eso me está implicando que tiene más pendiente la función en la parte inferior que en la parte superior. Dicho de otra manera, cuando las curvas de nivel se acercan, si yo tengo la precaución de esas curvas de nivel, tomarlas en forma proporcional, siempre digo, todas las curvas las tomo cada 2 unidades Z, cada 3, cada 1, y yo grafico las curvas de nivel. Mirando las curvas de nivel, yo sé dónde la función tiene más pendiente, dónde crece más rápidamente que en otra. Porque esas curvas están más cerca. O sea, donde están más cerca, tengo más pendiente. Donde están más alejadas, tengo menos pendiente. Por lo tanto, me da una idea, al ver las curvas de nivel, cómo es la función en su forma real. Miren lo que pasa acá. ¿Ven lo que yo les decía? Ven que acá, en esta sección, desde aquí, toda en esta parte, tiene menos crecimiento la función en todo este círculo concéntrico, en esta sección de nuestra figura. Y fíjense que acá las curvas están más separadas que aquí, que tiene más pendiente. Si nosotros, esto porque es una figura muy simétrica. En general la figura, si no es simétrica, la curva de nivel es algo así. Ven, aquí hay poca pendiente y acá hay mucha pendiente. Eso lo pueden, o sea, a ver, ¿qué hemos logrado con eso? Representar, esto es una figura plana y esto es una figura tridimensional. Entonces hemos logrado, si nosotros vemos esta figura y nos puede dar una idea de la representación esta, nosotros, esto a lo mejor no lo disponemos, pero sí disponemos de esto. Y con esto podemos representar esto. O sea, hemos logrado bajar de una dimensión 3 a una dimensión 2. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Dónde eso se usa muchísimo? Donde ustedes lo han usado muchísimo seguramente en la primaria. Cuando ustedes compraban un mapa que era físico, ¿recuerdan? Que les venían algo como esto, donde estaban las alturas no sé, de la Argentina, por decir algo. Y estaba no sé, la provincia de Córdoba. Lógicamente, en esta zona donde nosotros estamos, aquí en la Baulaye, para subir 1 metro en altura, como es muy plano, vamos a tener las líneas sumamente distanciadas por decir, estamos a 80 metros nivel del mar, a lo mejor estamos acá en la Baulaye a 80 metros de nivel del mar y nos tenemos que mover, no sé, 3 kilómetros hacia el norte, sur, este, oeste, para subir o bajar 1 metro, porque es muy plano, por lo tanto, la distancia de esas curvas de nivel de 1 metro van a estar distanciados muchísimo más que si vamos, no sé, al Cerro Champaquí, y para subir 1 metro, con que nos desplazamos medio metro, ya subimos 1 metro. Por lo tanto, si nosotros viésemos el plano físico de Córdoba, obviamente esas curvas de nivel, donde están muy concentradas es porque hay presencia de montaña, y donde están muy distribuidas es porque hay presencia de llanuras. Bien. Bueno, ahora resta solamente hacer, aquí tienen en el libro muchísimos ejemplos. Fíjense, por ejemplo, aquí, con estas curvas de nivel, acá hay como dos, si uno lo viera de costado, aquí hay como una montaña, ¿verdad? Esto es la curva de nivel de un plano. Aquí sería, miren, aquí hay una curva de nivel de un paraboloide, pero en el cual las proyecciones son elipse, porque miren, ese paraboloide es 4x² más y cuadrado igual a 1. Entonces, corta acá en 1, pero las curvas de nivel dijimos que era para z constante. ¿Qué nos queda? 4x² más y cuadrado, y esa es la ecuación de una elipse. Recuerden que la ecuación de una elipse era muy parecida a la del círculo.
lo que diferenciaba que en el círculo, no sé, por decir, era ax cuadrado más b por x más b por y al cuadrado igual a 3, a 4. Eso era una elipse, perdón, un círculo de radio 2. Ahora, si nosotros teníamos 2x cuadrado y más y igual a 4, era como que ese 2 me estiraba o me comprimía las x. Entonces me daba la ecuación de una elipse. O sea, siempre en la ecuación de la elipse, este elemento que acompaña a la x cuadrado, el coeficiente es distinto al que acompaña a la y al cuadrado. Esa es la característica de la ecuación de la elipse. Por eso que esto me dan las curvas de nivel, ven que dan elipses. Y ven lo que yo les decía. Aquí, como tenemos menos pendientes, están más separadas que aquí que tenemos muchísimas pendientes. Bueno, fíjense, miren esta curva de nivel. Acá hay muchas representaciones en el libro. Aquí tenemos, fíjense en la curva de nivel de esta ecuación. Esta sería la gráfica de la ecuación en 3 dimensiones y esta sería la curva de nivel. Miren la gráfica de esta ecuación. Estas son las curvas de nivel. Bien. Y por último, fíjense lo que pasa cuando nosotros trabajamos con ecuaciones donde tenemos 3 variables. Aquí se complica un poco más, porque la gráfica de una ecuación de 3 variables no la podemos representar, porque necesitaríamos 4 dimensiones. Por lo tanto, solamente podemos representar curvas de nivel de una ecuación de 3 variables, que en realidad no son curvas de nivel, sino aquí serían superficies de nivel. O sea, si nosotros deseamos representar la ecuación esta, W o f de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que sería nuestra ecuación del paraboloide de alguna manera, llamémosle, sí, que en vez de acá, en nuestro caso, este no existía, ¿no es cierto? Y acá era z. Bien, si nosotros le agregamos una tercer componente, que aquí este sería w función de x y z, nosotros lo que podemos hacer, esta función no la podemos representar, como decíamos, porque no disponemos de una cuarta dimensión. Lo que sí podemos hacer es esta ecuación igualarla a una constante y hacer la similitud con las curvas de nivel, que ahora, como decíamos, lo que nos va a dar es una superficie de nivel. O sea, esto, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 2, a 4, a 20, a lo que sea, son superficies que serían las superficies de nivel. O sea, serían estas superficies de nivel que aquí tendríamos expresadas. ¿Ven? Serían todo como pelotitas, ¿verdad? Donde el radio va siendo cada vez mayor, o sea, esferas cuyos radios cada vez se van ampliando en función del W que adquiramos acá. Eso es lo que dice aquí. Dice, determina la superficie de nivel de la función esta, x cuadrado más y cuadrado z cuadrado. La solución a la superficie de nivel son x cuadrado y cuadrado z cuadrado igual a k. Ahí estaría la superficie de nivel, donde k obviamente es mayor que 1. Esto forma una familia de esferas concéntricas con radio raíz de k. O sea que aquí lo que estamos viendo aquí no es la gráfica de nuestra función, sino ni siquiera el dominio de nuestra función, sino son las superficies de nivel de nuestra función. O sea, ven cómo los conceptos, si bien siguen siendo los mismos que veníamos trabajando con análisis 1, los vamos readaptando para poder expresar lo mismo, pero con estas funciones que son un poco más complejas que las que veníamos trabajando con análisis 1.
Me parece, tengo idea, que en una parte de nuestro video, yo me confundí y le había comentado cuando nosotros, chequéenlo, yo en algún momento creo que les dije, cuando les hablé de los círculos de X0, X1, X4 y X5, creo que me confundí en las pendientes cuando les dije que aquí, en la parte inferior de nuestro paraboloide, los círculos concéntricos, porque en ese caso no era una elipse, sino un círculo, estaban más cercanos aquí que aquí. Chequenlo, debe ser unos 5 o 10 minutos antes. Si es así, yo me equivoqué, no estoy seguro, pero ahora se me vino a la mente, no sé por qué, pero me parece que me he equivocado. Bueno, chicos, hasta acá sería todo lo que es referido a gráficos de funciones de 2 y 3 variables. Ya en el próximo video vamos a arrancar con líneas.